aquí Alba. Estuve toda la tarde y gran parte de la noche pensando en Alba. Mi innato pesimismo de aquellos tiempos me aseguraba que no la vería nunca más. A pesar de ello, al día siguiente me levanté temprano y me dirigí a una librería del centro de la ciudad donde compré un libro, aún lo conservo, que recoge en inglés las obras completas de Andersen ilustradas con láminas del siglo XIX. Tenía una idea que pensaba poner en práctica, aunque de nada me sirvió. Me dirigí al cementerio. El corazón se me paró cuando vi a Alba sentada en el césped frente a la tumba de Andersen. Imaginé que me esperaba. Lo cierto es que cuando llegué me sonrió. «Buenos días, Alba. Yo soy Abel», le susurré. De nuevo, esbozó una sonrisa que fue lo mejor que podía haber hecho. Al mismo tiempo, sacó de su bolso un cuadernillo y un lápiz y ante mi enorme sorpresa escribió, en inglés: «Buenos días, Abel. Yo me llamo Silvia. Te oigo muy bien, pero no puedo hablar. ¿Podíamos entendernos?» El cielo se abrió para mí. Me senté junto a ella en la hierba. Con mucha facilidad escribía en un inglés muy superior al mío. Yo deseaba saber a qué se debía su mudez, pero no me atreví a preguntárselo. «Claro está que no eres danés ni escandinavo», afirmó, escribiendo en su cuaderno. «¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Sabes hablar alemán?» «No, Alba, solo hablo bien el árabe y el francés. Como habrás observado, mi inglés es bastante malo. Soy una extraña mezcla», intenté explicar. «Nací en Damasco, que, como seguramente sabes, es la capital de Siria. Mi padre, que era francés de ascendencia musulmana, trabajaba en las oficinas del Mandat, el protectorado francés en aquel país, que terminó en 1946. Allí conoció a mi madre, siria católica. El destino quiso que se casaran, pero el matrimonio duró poco tiempo. Tengo una hermana, Miriam», resumí. «Yo también soy producto de una rara mezcla entre un alemán luterano y una danesa judía», escribió con facilidad Alba. «Nací en una pequeña ciudad alemana que se llama Flensburg, muy cerca de la frontera con Dinamarca. Mis padres murieron durante la Guerra Mundial y yo, que era una niña, pude refugiarme en Copenhague en casa de un familiar. Seguimos, hablando yo y escribiendo, ella, durante un largo rato. Aunque su nombre era Silvia, yo preferí seguir llamándola Alba, lo que no parecía importarle. Siempre sonreía. Juntos teníamos los dos la risa fácil, más ella que yo. Pero también ocurría que podía quedarse un rato largo meditativa, reconcentrada, como fuera del mundo. Me parecía un comportamiento extraño. Me dijo que vivía cerca del famoso parque de atracciones de Tivoli, en el centro de la ciudad, pero siempre se negó a darme su dirección exacta. La impresión que obtuve era que pertenecía a una familia modesta, lo que no me preocupó lo más mínimo. Observé que llevaba una gargantilla de plata de la que colgaba una diminuta estrella de David, lo que confirmaba que había seguido la fe de su madre. No me desagradó la idea, ya que a pesar de mi ascendencia siria me caen bien los hebreos. Durante cerca de 2 horas seguimos comunicándonos verbalmente y por escrito. Le conté someramente el motivo de mi viaje a Dinamarca y cómo la fortuna había llamado a mi puerta. Yo, que normalmente no me explayo en mis conversaciones, casi monopolicé nuestra comunicación. Damasco, cuando yo vivía en ella, le decía, era más o menos como una capital de provincia francesa, pero con un pasado asombroso. Los expertos aseguran que es la ciudad habitada más antigua del mundo. Por ella han pasado, entre otros, durante más de 4000 años, desde los arameos, egipcios, asirios y persas, hasta los romanos y árabes. Durante más de un siglo de esplendor fue capital del imperio árabe omeya. Más tarde llegaron los turcos otomanos y por último los ingleses y franceses. Unos y otros le sacaron parte de su sangre y de su alma. Terminaba con amargura. Alba intervenía poco, o se evadía de mis preguntas, o solo las contestaba a medias. Utilizaba su cuadernillo más bien para preguntarme. Por ejemplo, quería saber dónde había estudiado. Tengo una vaga memoria de mi paso por el College St. Vincent de los Lazaristas, situado muy cerca de mi casa de Baptuma, en el barrio cristiano donde vivía mi familia, le explicaba. En ese colegio estudiaban, en árabe moderno y en francés, alumnos de las más diferentes procedencias religiosas, aunque lógicamente la gran mayoría eran sirios o franceses. ¿Conservas amigos de aquella época?, quiso saber Alba. La verdad, yo debía de ser muy poco sociable y excesivamente egocéntrico, ya que no recuerdo a ningún compañero,
ni siquiera un nombre. Sigo teniendo muy pocos amigos, normalmente prefiero estar solo. Es una soledad buscada. Lo que no he olvidado es el olor de los jardines cercanos a mi casa en octubre, antes de que se intensificaran las lluvias del otoño, ni los fuertes calores del verano. Sin embargo, parece que guardas un buen recuerdo de Damasco, escribió Alba. No lo sé, Alba, pero es cierto que la vida en la capital siria me aportó algunos tesoros que han sido muy importantes para mí. Por una parte, quizá lo más relevante, es el conocimiento perfecto de la lengua árabe, tanto la moderna como la dialectal, lo que me permitió desarrollar una modesta carrera académica y literaria. Por otra, mi vida, gracias a mi madre, desde la infancia ha estado envuelta en la mejor música clásica, lo que creo que ha desarrollado mi sensibilidad y mi carácter soñador. A mí también me encanta la música, me dijo y añadió, ¿qué más me puedes contar de aquellos tiempos? Después de Damasco fui a vivir a El Cairo y a Beirut. Así, he tenido contactos con todo tipo de gente de las más variadas nacionalidades, etnias, religiones y lenguas, lo que creo que me ha permitido comprender, en parte, la compleja naturaleza humana. Pero lo que no le decía a Alba es que siempre o casi siempre había sido una persona en parte huraña y más bien pesimista. Así me veía, y recelosa, lo que intentaba ocultar con un comportamiento algo soberbio que, a su vez, esconde muchas veces una extrema candidez. Tampoco le dije que no soy un hombre empático, aunque creo que puedo llegar a caer bien cuando me interesa una persona determinada, como era el caso de Alba. Pero sí le dije que era y soy un individuo muy tranquilo al que casi nada altera, si no es la constante angustia que, durante mucho tiempo, me ha supuesto mi extraña sexualidad. No quise contarle que en toda mi adolescencia y primera juventud no había tenido relaciones ni aventuras sentimentales y que perdí mi virginidad por insistencia de mis compañeros en un prostíbulo cairota cuando tenía unos 18 años, de lo que siempre me he avergonzado y nunca he comentado. Inesperadamente y en contra de mi comportamiento durante toda mi vida, por primera vez me interesaba enormemente una mujer. Me parecía increíble que todo esto me estuviera ocurriendo a mí. Alba y yo nos citábamos en la puerta del cementerio de la calle Norrebrogade, cercana a la tumba de Kierkegaard. Alquilábamos bicicletas en una tienda enfrente del cementerio. En Copenhague son las reinas, ya que todo está preparado para que circulen con la mayor libertad y seguridad posible. Durante días recorrimos muchas calles y avenidas, bordeamos la mayoría de sus lagos y nos atrevimos a acercarnos a los alrededores de la ciudad. En varias ocasiones llegamos hasta el aeropuerto y más allá, al precioso y tranquilo puertecito pesquero de Dragor, que tiene varios siglos de antigüedad. Nos sentábamos plácidamente en una cafetería situada enfrente del pequeño puerto y tomábamos un refresco. En otras ocasiones seguíamos el camino contrario, por los senderos o vías que bordean el mar hasta el castillo de Kronborg, donde dice la leyenda que habitó Hamlet. Me acostumbré totalmente a la mudez de Alba, que no nos impedía ir a muchos espectáculos, visitar los innumerables museos y lugares históricos de Copenhague, almorzar o tomar unas copas en los albergues y restaurantes de la capital y de sus alrededores, disfrutar de sus gentes y curiosear en tiendas y mercadillos tanto de novedades como de antigüedades. Siempre ella llevaba y utilizaba con rapidez su cuadernillo de notas. Esos mercadillos abren, o al menos abrían o se instalaban, los sábados o domingos por la mañana. Asiste todo tipo de gente, sin ninguna exclusión social, que tiene algo que vender o ganas de comprar. Se exponen los objetos más simples y los más peregrinos o extraños. Normalmente son cosas que sobran en las casas de los vendedores y que, por el contrario, interesan a los compradores. Nos encantaba pasear en ellos. En todo se puede encontrar lo que menos te esperas, pero yo he ido siempre en busca de figuras de rinoceronte y he encontrado y comprado muchas de ellas. El ama de llaves de mi nueva casa, una mujer de edad indefinida, acostumbrada al parecer a mi tío, que era muy austero, no vio al principio con buenos ojos que yo invitara allí a una mujer. No me dijo nada, pero lo intuí. Yo nunca había tratado con personal de servicio, ya que en casa de mis padres esa responsabilidad correspondía siempre a mi madre. Me armé de valor y no le dejé alternativa. Le exigí que nos preparara el almuerzo o la cena, y así lo hizo, sin rechistar,
una y otra vez. Lo servía sin decir palabra alguna y luego se refugiaba en su habitación. A lo peor son ideas mías y la pobre mujer no tenía nada en contra del sujeto de mi amorío. Alba, cuando visitaba la casa de mi tío, que ya era mía, quedaba impresionada ante la belleza y riqueza de las obras de arte que en ella se guardaban. La primera vez me dio pruebas de sus conocimientos artísticos cuando, nada más entrar en el salón, reconoció y admiró el Cupido del escultor danés Thorvaldsen, de estilo neoclásico, poco conocido en Europa, pero adorado en Dinamarca, donde tiene hasta un museo. Me impresiona ver en tu casa esta estatua de Thorvaldsen. Conozco muy bien su obra, ya que voy varias veces al año a visitar su museo, me escribía entusiasmada. A medida que avanzaba y entraba en el salón, su asombro crecía. Es maravilloso, Abel. Me pregunto cómo puedes vivir rodeado de obras de arte tan extraordinarias. Un Chagall, un Miró, los dos cuadros de Klimt, que es uno de mis pintores favoritos, son maravillosos, escribía con rapidez y entusiasmo en su cuadernillo. Siguió señalando el pequeño cuadro de Picasso y la estilizada estatuilla de Modigliani y otras de las maravillas que mi tío había recogido en su particular museo. Pero su emoción alcanzó el máximo cuando entró en el gran salón y contempló extasiada el maravilloso piano que reina en él. Se acercó con reverencia. Levantó la tapa suavemente. Me miró y con un gesto que interpreté fácilmente me pidió permiso para tocar sus teclas. Con cierta maestría interpretó una fantasía de Mozart. Cuando terminó, sus ojos estaban húmedos. Fuimos varias veces a mi casa. Alba sentía siempre similar emoción ante las obras artísticas que encerraba. En ninguno de esos momentos me atreví ni siquiera a tocarla, y mucho menos a intentar besarla. Como creo que ya he dicho, nunca había tenido especial éxito con las mujeres. La verdad es que me habían atraído o excitado más bien poco. Este no era el caso con Alba, ya que me apetecía mucho estar a su lado, sentir su fragancia y acariciar su piel. En todo caso, temía que Alba me rechazara y que se rompiera el hechizo en el que yo creía vivir. Un día me atreví a coger su mano y ella aceptó mi iniciativa. Sentí que una corriente unía nuestros cuerpos. Fue un sentimiento increíble. Días después, una tarde desapacible, en la que nos habíamos refugiado en casa de mi tío, me armé de valor. Me hubiese gustado mostrarle mis sentimientos tocando al piano alguna de mis sonatas o nocturnos preferidos o alguna de las baladas modernas que con el tiempo he ido aprendiendo. Pero no me atrevía ya que no había practicado suficientemente. Anochecía. Estábamos sentados enfrente de la chimenea. Tomé su mano y la apreté. Alba me miró con una leve sonrisa. Me acerqué a su cara y osé besarla en la mejilla. Me asombró mi audacia, pero ella no me rechazó. Pude besarla suavemente y acariciarla sin que ella opusiera resistencia. Inesperadamente Alba se levantó y con una permanente sonrisa fue desvistiéndose lentamente. Mi sorpresa fue enorme, máxime cuando, una vez que quedó completamente desnuda, sonriendo, vino hacia mí para abrazarme y besarme. Yo estaba pasmado. Me ayudó a desnudarme. Era algo más alta que yo. Destacaban sus brazos musculosos y bellos y sus pechos pequeños. Yo no daba crédito a lo que veía y no podía explicar lo que estaba ocurriendo. Una vez los dos desnudos nos acariciamos con toda suavidad y cariño, y casi en contra de mi voluntad pude poseerla. Era por supuesto la primera vez que yo hacía el amor con una mujer que no fuera prostituta. Ella se dejaba hacer y yo la abrazaba apretándola contra mi pecho. Pero era tanta mi ignorancia o inexperiencia en ese campo que fue ella la que tuvo que ayudarme a ponerme un preservativo que guardaba en su bolso. Mi enorme torpeza nos produjo cierta hilaridad. Así, gracias a su tacto y dulzura, recuerdo este hecho con jovialidad. La verdad es que me hubiese gustado, en aquel entonces, no haber hecho nunca el amor con Alba, ya que para mí ella no era sexo sino alma, mi alborada. Siempre había considerado la excitación sexual como algo sucio, poco espiritual. Me embargaban sentimientos contradictorios, ya que cada vez que me excitaba con ella, mi pesimismo innato hacía que me imaginara que estaba profanando a una diosa. Sin embargo, gracias a su absoluta falta de pudor que me contagió, pasábamos horas desnudos enfrente de la chimenea que encendíamos a pesar del suave clima que imperaba esos días en Copenhague. Parecíamos felices como si fuéramos chiquillos acariciándonos delicadamente.
Como era evidente que yo no tenía casi ninguna experiencia sexual, pensé aprender viendo alguna de las películas eróticas que exhibían en cines del centro de la ciudad, pero no lo hice. Fui aprendiendo poco a poco con ella, observando sus reacciones. Lo que más le gustaba era que le acariciara con suavidad sus pequeños senos o que le besara ligeramente las axilas y el pubis. Recuerdo, como en un sueño, el mes y medio que Alba y yo estuvimos juntos. Éramos jóvenes. Vivíamos en una de las ciudades más bellas y acogedoras del mundo, en los meses de mejor clima, con todo el dinero necesario. Nos compenetrábamos muy bien. Nunca supe nada personal de ella, ni siquiera su apellido ni dónde vivía, ni lo eché en falta. Lo único que sabía es que era judía y medio danesa y medio alemana. Pero nada más conocía de ella, ni de su familia, ni de su entorno. Nada de nada. No tenía siquiera una fotografía suya. Pienso que de pronto, de improviso, era mi vida, mi amor, pero no sé por qué nunca le dije que la quería. Quizá fue porque no supe identificar tal sentimiento o por miedo a que me rechazara, o bien por temor a llegar a un compromiso con ella, con una mujer. Un día me regaló un álbum de discos con las 6 sinfonías del danés Nielsen. En una de las esquinas del estuche escribió: «Nunca te olvidaré». Ninguna de ellas me entusiasmó, aunque he guardado siempre los discos. Pero ocurrió que pocos días después de aquel regalo, fui a recogerla a nuestro lugar de encuentro y no estaba. Ella era muy puntual. De todas formas, esperé 10 minutos y media hora y 2 horas. No apareció. Era un día de agosto. Me fui a casa y volví por la tarde. Nada supe ese día de ella. No tenía idea de lo que podía hacer para encontrarla. Esperé varios días. Fui no sé cuántas veces al lugar de nuestras citas, pero nada conseguí. Yo creo que soy un hombre tranquilo y que domino mis sentimientos, aunque sabía, por mi forma de ser y por su comportamiento a veces extraño, que esto podía ocurrir. Era tal mi pesadumbre, que lloré de impotencia y de amargura. Nada podía hacer ni indagar ante la policía, ya que ni siquiera conocía sus apellidos. Pasaron meses y nunca supe nada de Alba, pero siempre me acordaba de ella y la tenía constantemente en mi mente y en mi corazón.